Ahora déjenme preguntarles, ¿saben lo que significan las siglas OIP? Descubrirán eso y mucho más en el siguiente informe, que presentará el hermano Paul Gillis. Él sirve como superintendente de la OIP. Eclesiastés 12:10 dice, el congregador procuró hallar las palabras deleitables y la escritura de palabras correctas de verdad. De acuerdo con este principio, la Oficina de Información Pública, u OIP, en la sede mundial, ha estado transmitiendo por años bajo la dirección del cuerpo gobernante información exacta a los medios de comunicación y a los académicos. Pero debido a que Satanás ha aumentado sus ataques difamatorios contra el pueblo de Jehová, y a que los opositores cuentan mentiras y medias verdades sobre nosotros a las autoridades, la labor de la OIP ahora también incluye transmitir palabras correctas de verdad a los funcionarios de los gobiernos. Así que en este informe nos gustaría explicarles por qué y cómo se hace este trabajo y además contarles algunas experiencias. En la Biblia leemos acerca de siervos de Dios que hablaron con las autoridades. Jehová hizo que estuvieran delante de algunos gobernantes para proteger a su pueblo y cumplir su propósito. Por ejemplo, José estuvo ante el faraón, Nehemías ante el rey Artajerjes, Esther y Mardoqueo ante el rey Asuero, y Pablo ante Félix. Claro, no necesitamos el permiso de los gobiernos para reunirnos o para predicar, pero sabemos que si tenemos libertad religiosa y contamos con la colaboración de las autoridades, es más fácil seguir predicando el mensaje del reino. Aunque nos mantenemos neutrales, transmitimos información exacta a gobernantes y a funcionarios para que, como dice 1 Timoteo 2:2, sigamos llevando una vida tranquila y quieta. Hace poco, hermanos de la OIP se reunieron con funcionarios para tratar problemas específicos que dificultan nuestra obra en Azerbaiyán, Bielorrusia, Rusia y Asia Central. En julio se celebró una reunión con el primer ministro de un país africano para explicarle las razones por las que somos neutrales. A los funcionarios se les entregan informes como estos, que documentan las injusticias que hemos sufrido. Muchos agradecen esta información. En una reunión reciente que se celebró en la República Democrática del Congo, un miembro de una embajada dijo lo siguiente sobre la calidad de estos informes. A pesar de la gravedad de los hechos, son informes objetivos y razonables. Si no tomamos la iniciativa para darles información correcta a los funcionarios del gobierno, nuestros enemigos pueden transmitirles información falsa para que actúen en contra nuestra. Es verdad que toma tiempo y esfuerzo contrarrestar las mentiras y la información errónea, pero a menudo hemos visto lo ciertas que son las palabras de Proverbios 25:15. Por paciencia se induce un comandante, y una lengua apacible misma puede quebrar un hueso. Bien, ahora nos gustaría contarles algunas experiencias que demuestran lo beneficioso que es contactar con los funcionarios del gobierno y con los medios de comunicación. Por ejemplo, la OIP mantiene informados a diferentes funcionarios de todo el mundo acerca del continuo acoso y las detenciones injustas que están sufriendo nuestros hermanos en Rusia. Como resultado, muchas de estas autoridades han condenado públicamente la prohibición de nuestra obra en ese país. Pueden leer al respecto en la sección prensa de jw.org. A su vez, la OIP informó a varios periodistas lo que estaba ocurriendo, y uno de ellos escribió un artículo muy interesante para la edición internacional de la revista Newsweek. El artículo apareció en la portada, y solo en esta revista se han publicado unos 30 artículos sobre los ataques que sufrimos en Rusia y en otros países. Solo por cumplir con su ministerio, nuestros hermanos en Uzbekistán sufren todos los años redadas, detenciones, multas y lamentablemente en algunas ocasiones palizas. Estas injusticias suelen ocurrir porque vez tras vez se nos ha negado registrarnos legalmente. En esta fotografía vemos a algunos hermanos y hermanas que siguen felices, a pesar de haber sido multados con cantidades exorbitantes.
Curiosamente, el 14 de mayo de 2018, el embajador de Uzbekistán en los Estados Unidos dijo en Washington: a los testigos de Jehová se les hará más fácil registrarse. Así que para aprovechar esta oportunidad, se aprobó que una delegación de hermanos viajara a Uzbekistán el mes pasado para tener las primeras conversaciones con representantes del gobierno. Le pedimos a Jehová que, si es su voluntad, estos esfuerzos resulten en que se nos registre legalmente allí y en que los hermanos que están aguantando persecución encuentren algo de alivio. Cuando es posible, la OIP ayuda a las sucursales a organizar eventos públicos en lugares donde se dicen cosas falsas de nuestra obra. Por ejemplo, en Kazajistán, donde hemos tenido ciertas dificultades, funcionarios y comunidades locales han demostrado últimamente que están interesados en saber más sobre el pueblo de Jehová. Por eso, la sucursal organizó varias jornadas de puertas abiertas en salones del reino de algunos lugares. A estas jornadas asistieron funcionarios, periodistas y otros profesionales. Un ministro del gobierno escribió lo siguiente a los hermanos: estos eventos darán a los ciudadanos de nuestro país la oportunidad de conocer mejor las actividades y la historia de los testigos de Jehová en Kazajistán y en todo el planeta. En Sri Lanka, el cardenal de la Iglesia Católica escribió al presidente y a otros representantes del gobierno para exigirles que cancelaran la asamblea especial que estaba programada para el pasado mes de julio. No solo no se canceló la asamblea, sino que además algunos ministros que respetan a los testigos le pidieron a la sucursal que realizara una conferencia de prensa para darle publicidad a la asamblea. La OIP preparó la sucursal de Sri Lanka para el evento, y unos 45 periodistas asistieron a la conferencia de prensa que se realizó en Betel. Algunos de estos periodistas también fueron a la asamblea y publicaron noticias positivas sobre ella. Así que, en vez de dejarse influir por el clero y cancelar la asamblea, las autoridades en realidad nos ayudaron a darle publicidad. Una de las herramientas que usamos para transmitir información exacta a los medios y a las autoridades es la sección prensa de jw.org. Pero como sabemos que los hermanos también necesitan una fuente confiable de información y de noticias sobre el pueblo de Jehová, ahora la mayoría de estos artículos se escriben pensando en ustedes. Muchos han agradecido la serie Testigos presos por sus creencias, que ahora se actualiza todos los meses y que nos permite mencionar los nombres de nuestros hermanos encarcelados al orar por ellos. Por ejemplo, aquí vemos los rostros de algunos hermanos jóvenes de Turkmenistán que han sido encarcelados durante el 2018 por ser objetores de conciencia. Jesús predijo: serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Así que sabemos que eso no va a cambiar aunque hagamos todo lo posible por informar a los gobiernos. Igual que el faraón, algunos dictadores de este mundo hacen insensibles sus corazones y se ponen en contra de Jehová. Sin embargo, Jesús también predijo: los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, para un testimonio a ellos y a las naciones. La OIP no es la única que da testimonio a los gobiernos. También lo hace cada uno de nuestros hermanos cuando trata con un funcionario. Muchas veces hemos escuchado a funcionarios del gobierno decir que tenían un compañero de clase o de trabajo o un familiar testigo de Jehová. Además, todos los hermanos en la cárcel están dando un buen testimonio. Por ejemplo, en una conferencia de prensa realizada el 15 de julio de 2018, el primer ministro de Armenia habló de lo que había visto de los testigos cuando él era preso político. Dijo: los testigos de Jehová estaban presos por no servir en el ejército. Esas personas estaban convencidas de sus creencias. Después añadió: aunque uno no esté de acuerdo con ellos,
puede ver que tienen una fe fuerte. Así que no sabemos si una persona que hoy se fija en nuestra conducta, o alguien con quien hablamos en la predicación o en el transporte público, tal vez ocupe en el futuro un puesto de autoridad y tenga una buena opinión de los testigos por algo que nosotros dijimos o hicimos. De hecho, el trabajo que hacemos en la OIP sería imposible sin el magnífico ejemplo que dan todos ustedes. Para los que trabajamos en la Oficina de Información Pública, bajo la dirección del Comité de Coordinadores, es un verdadero honor apoyarlos a todos ustedes al comunicarnos con autoridades, periodistas y académicos, transmitiendo nuestras creencias y actividades con palabras correctas de verdad. Muchísimas gracias, hermano Gillies, por este informe, que nos ayuda a pensar en el importante trabajo que se realiza en la Oficina de Información Pública. ¿Vieron qué rápido me aprendí el significado de esas siglas? Recordarán por otra reunión anual que al hermano Hurt le encanta usar siglas. Hermano Gillies, sabemos que te extrañan mucho en Gran Bretaña, pero estamos contentos de que estés aquí con nosotros en la Central Mundial. Vas a tener que aprender a pronunciar mejor algunas palabras. Pero te queremos igual. ¿Qué piensan? ¿No les parece que nuestros hermanos de todo el mundo están sufriendo cada día más y más desastres naturales? Ahora lo veremos. El hermano John Ekran, ayudante del Comité de Coordinadores, nos dará información precisa. Les parecerá interesante. Por favor, hermano Ekran. En el 2017 y el 2018 ha habido más desastres que nunca antes. Echemos un vistazo a algunas noticias de estos 2 años. Terremotos en México, un brote de peste en Madagascar, falta de alimentos en Venezuela, y la situación empeora. Guerra en la República del Congo, virus Nipah en la India, erupción de un volcán en Guatemala, violencia en Camerún y ébola en la República Democrática del Congo. Esto no nos sorprende, porque el aumento en la frecuencia y en la intensidad de los desastres cumple las profecías bíblicas. Veamos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11. Entonces pasó a decirles: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento. Todos somos testigos del cumplimiento de estas palabras de Jesús. Y ahora estamos viendo terremotos en un lugar tras otro. Sí, grandes terremotos, como dijo Jesús. Volcanes que arrojan enormes cantidades de cenizas y humo. Tornados. Huracanes y tifones que destrozan edificios y propiedades. Las lluvias y las inundaciones que causan estas tormentas desbordan ríos y dañan grandes extensiones de terreno y propiedades. El lodo y los escombros entran en edificios como en este Salón del Reino expandible. Los incendios devoran con sus llamas bosques y poblaciones y dejan atrás muchos hogares reducidos a cenizas. Cuando ocurre un desastre, todos queremos saber cómo están nuestros hermanos. La sección Noticias sobre los Testigos de Jehová de jw.org tiene información actualizada sobre cómo afectó a nuestros hermanos cierto desastre. Aquí podemos ver algunos titulares recientes de esta sección, y animamos a todos a consultarla para estar al día.
Para que podamos comprender la magnitud de los últimos desastres, veamos este mapa con todos los desastres que ocurrieron tan solo el pasado año de servicio. ¿Se fijaron en la cantidad de hermanos afectados? Más de 500,000 de testigos sufrieron debido a los desastres de los últimos 2 años. Por desgracia, 22 hermanos perdieron la vida y 84 resultaron gravemente heridos. Decenas de miles tuvieron que buscar un nuevo hogar y, de estos, 14,000 tuvieron que huir de su país. Nos gustaría decirles a todos ustedes, los que han sufrido por estos desastres en los 2 últimos años, que los queremos y que oramos por ustedes. No están solos, ni los hemos olvidado. En Isaías 49:15, Jehová dice, «No me olvidaré de ti». Una prueba de que Jehová no se ha olvidado de ustedes es el amor de la hermandad. Hechos, capítulo 2, habla de cómo se cuidaron entre sí los hermanos del siglo I. Allí menciona que estuvieron dispuestos a vender sus propiedades y otras posesiones para ayudarse unos a otros. Y en el capítulo 11, los hermanos enviaron ayuda a los que no tenían nada que comer. ¿Cómo responde hoy la hermandad frente a los desastres? Hay una expresión en Filipenses 1:27 que demuestra cómo los hermanos, es decir, todos nosotros, nos ayudamos. Filipenses dice, «Pórtense de una manera digna de las buenas nuevas acerca del Cristo, a fin de que, sea que yo vaya y los vea, o esté ausente, oiga de las cosas que tienen que ver con ustedes, que están firmes en un mismo espíritu, y escuchen ahora, esforzándose lado a lado con una misma alma por la fe de las buenas nuevas». Una forma importante de dar nuestro apoyo en estos casos es mediante nuestras donaciones para la obra mundial. Esta imagen muestra el dinero que se gastó en desastres y lo mucho que aumentó ese gasto en el 2018. Como se ve, gastábamos entre 5 y 7 millones de dólares en labores de socorro en años anteriores. Pero vean lo que pasó en el 2018. Solo en ese año, la cifra aumentó a más de 33 millones de dólares. ¿Qué ocurrirá en el 2019? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues desde septiembre empezamos con bastantes problemas. El cuerpo gobernante me ha pedido que les agradezca a todos sus generosas donaciones. Les queremos asegurar que las estamos usando bien para ayudar en todos estos desastres. Otra forma de colaborar lado a lado con la hermandad es ofreciéndose para ayudar cuando ocurre un desastre. Miles de hermanos y hermanas se han ofrecido voluntariamente para reconstruir salones del reino y viviendas de hermanos afectados. Hay quienes llevan y reparten comida, agua y otros artículos necesarios para nuestros hermanos, y usan todo medio de transporte a su alcance: caballos, lanchas, camiones. Algunos traen rodillos y brochas para pintar o llegan con palas para limpiar. Otros preparan comidas para los voluntarios u organizan los suministros, es decir, los clasifican, los ponen en bolsas y los envían. Y todos con una sonrisa. Miren estas caras felices. Gracias a todos por su gran trabajo en las labores de socorro, especialmente durante los 2 últimos años. Gracias también a los departamentos de la sede mundial y de las sucursales, a los comités de sucursal, los superintendentes de circuito, los LDC, los comités de socorro y todos los ancianos que han participado y que tanto han ayudado en las labores de socorro en los últimos 2 años. Gracias. ¿Cómo se sienten nuestros hermanos por el amor y apoyo que reciben? Mientras vemos este video, voy a leer las palabras de agradecimiento que enviaron algunos de nuestros hermanos afectados por algún desastre.
Jehová sabe cuándo necesitamos ayuda. Él nos da incluso más de lo que pedimos. Lo mucho que se han preocupado por nosotros y la ayuda espiritual, emocional y material que nos han dado y que nos siguen dando es como una pomada que nos alivia y ayuda a aguantar. Cuando uno ve sus cosas llenas de lodo y tiradas como si fueran basura, se le rompe el corazón. Pero nuestros hermanos no las veían como un montón de basura, sino como nuestros recuerdos. El día que llegaron los hermanos de construcción a nuestro hogar, me puse a llorar. Pero no era porque iba a tener una casa nueva, sino porque veía la mano de Jehová en mi vida. No solo transformaron mi casa, esta experiencia también me cambió a mí. Vi y sentí el cariño de Jehová. Además de reparar mi casa, repararon mi corazón. Pudimos ver la ayuda de Jehová en acción y eso nos fortaleció. Aunque lo perdimos todo, estar ocupados en la construcción y la predicación nos ayudó a mantener el equilibrio emocional y espiritual. Se nos hizo un nudo en la garganta cuando vimos el cariño y el cuidado de nuestro Dios. Podemos esperar que los desastres aumenten a medida que se acerca el fin de este mundo. En la nota de estudio para Marcos 13:8 sobre dolores de angustia, dice que esta expresión podría indicar que, igual que los dolores de parto, el sufrimiento y los problemas predichos aumentarían en frecuencia, intensidad y duración justo antes de la gran tribulación. ¿Quién sabe? Tal vez usted sea el próximo en necesitar ayuda. Prepárese y no confíe en el dinero ni en las posesiones. Todo eso puede desaparecer de repente. Las cosas que tenemos no durarán para siempre, pero el amor de Jehová y de nuestros hermanos sí. A medida que aumenten los desastres, sigamos ayudándonos unos a otros, lado a lado, para que podamos sobrevivir a este viejo mundo. Te agradecemos mucho, hermano Ekran, el informe tan completo que nos acabas de dar. Esa es una información que necesitábamos escuchar. Pero ahora tenemos dos anuncios muy emocionantes. Se van a quedar con la boca abierta. Este es el primero. El cuerpo gobernante ha autorizado un importante rediseño del sitio jw.org para que contenga los elementos de JW Broadcasting y de la biblioteca en línea Watchtower. Además, la aplicación JW Library será rediseñada e incluirá los contenidos y las características de Watchtower Library. Como resultado, se unificará el aspecto general del nuevo sitio y de la nueva aplicación, y resultará más fácil de usar. Los trabajos de planificación y diseño de este enorme proyecto ya han comenzado. Seguramente veremos algunas de las mejoras en unos meses. En este caso, sí será en menos de 6 meses. ¿Qué les parece? Ahora, un segundo anuncio muy emocionante, especialmente para los misioneros que sirven en el campo. Muchos quizás estén presentes. Será mejor que estén sentados. Por más de 75 años, los misioneros graduados de Galaad han estado sirviendo por todo el mundo.
abriendo nuevos territorios y fortaleciendo a los hermanos. La mayoría de estos misioneros continúan sirviendo en el campo y han adquirido una experiencia muy valiosa. Nos complace anunciarles que el cuerpo gobernante ha aprobado que todos los misioneros que sirven en el campo, clasificados con el código FMF, y que lleven por lo menos 5 años en esa asignación, asistan a la Escuela para Evangelizadores del Reino, EER. Esta disposición fortalecerá la espiritualidad de estos queridos hermanos. Asistirán a la EER junto con otros estudiantes nuevos y de esa forma estos últimos se podrán beneficiar de su experiencia. Los misioneros que sean aprobados irán a la EER en el país donde estén sirviendo. Nos alegramos mucho por ustedes, misioneros que trabajan duro en el campo. Gracias a este anuncio, el hermano Hurt tiene otras 2 siglas para su colección, el código FMF y las clases de la EER. Hermano Hurt, espero que hayas tomado nota de esto. En la próxima hora y 20 minutos, vamos a escuchar unos discursos muy emocionantes, dinámicos y esclarecedores, presentados por 5 miembros del cuerpo gobernante. ¿Se dieron cuenta de que enfaticé la palabra esclarecedores? Nuestro primer orador es el hermano Kenneth Cook, quien presentará el discurso Deberíamos ser maestros. Hermano Cook. Cuando termina una asamblea, casi siempre decimos que fue la mejor asamblea de todas. Pero ni los mejores discursantes de esa asamblea ni los del programa de hoy pueden compararse con el gran maestro. Jesús fue un maestro excepcional. ¿Se imaginan cómo habría sido escuchar a Jesús? ¿Por qué era tan buen maestro? No es ningún secreto. Veamos algunos de los métodos que utilizó en el Sermón del Monte. Por ejemplo, su introducción despertó interés y mencionó el tema. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús simplemente dijo, «Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual». Esa sencilla frase captó la atención de sus oyentes. Seguro que se preguntaron, ¿cómo puede eso hacerme feliz? Entonces, Jesús añadió, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Y así mencionó el tema principal de su enseñanza. Jesús también usó las preguntas de manera magistral para razonar con sus oyentes. Utilizó ejemplos sencillos, pero poderosos. Y si por allí había pájaros y lirios, es posible que en el Sermón del Monte también usara ayudas visuales. Por último, su conclusión fue sencilla, breve y motivadora. Con razón sus oyentes se quedaron atónitos. Pero, ¿quería Jesús sencillamente dejarnos impresionados con su enseñanza? No, Él mandó a sus discípulos que predicaran y enseñaran. Más tarde, Pablo dijo con franqueza a los cristianos hebreos, deberían ser maestros. Enseñar con eficacia era muy importante y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque hay vidas en juego. Padres, Satanás está luchando por conquistar el corazón de sus hijos. Nunca había sido tan importante inculcar en ellos la verdad. Su vida está en juego. Ancianos, nuestros hermanos están siendo golpeados por este mundo. Nunca había sido tan importante animarlos y fortalecerlos para que puedan aguantar. Su vida está en juego. Y publicadores, esos somos todos nosotros. El fin se acerca a toda velocidad. Nunca había sido tan importante enseñar la verdad de forma sencilla, atractiva y motivadora. La vida de quienes nos escuchen está en juego. Como enseñar es tan importante, Jehová ha motivado a los buenos maestros a transmitir sus métodos de enseñanza a otros. Por eso,
La Biblia nos dice que Pablo no solo le transmitió a Timoteo sus enseñanzas, sino también sus métodos, su forma de enseñar. Y le dijo que, como esos métodos eran útiles en todas partes, en todas las congregaciones, debía enseñárselos a otros. Hoy, la Organización de Jehová se esfuerza por seguir ese modelo, y lo ha hecho así durante años. Veamos algunos ejemplos modernos de cómo Jehová nos ha enseñado a ser maestros. En 1922, algunos grupos de estudiantes de la Biblia utilizaron el folleto The School of the Prophets para cultivar el arte de hablar y enseñar en público. Una de las sugerencias que daba el folleto era mover la mano haciendo ochos. Así es, los oradores tenían que hacer ese gesto. Aquellas escuelas se descontinuaron. En 1942, antes de que existiera la escuela del ministerio teocrático, empezó a publicarse una serie de artículos titulada Presentación de las Buenas Nuevas del Reino, que apareció en la revista Consolación hasta 1945. El primer artículo en inglés explicaba el propósito de esta serie. Decía, ofrecer provechosa instrucción y consejos prácticos a esas personas que ansían seguir el ejemplo de Cristo en la proclamación del reino de Dios. Estudie y ponga en práctica esta instrucción, y pronto mejorará como publicador del reino. En 1943 se publicó el folleto Curso en el Ministerio Teocrático, que contenía 52 lecciones, una para cada semana del año, y que se usó en la recién creada Escuela del Ministerio Teocrático. En 1945, el libro Ayuda Teocrática para los Publicadores del Reino aumentó la cantidad de lecciones a 90. En 1955 se publicó el libro Capacitados para ser ministros, que la Atalaya describió como el mejor libro para la Escuela del Ministerio Teocrático, hasta que en la revisión de 1967 se mejoró aún más. En 1971 se publicó el libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático. Y entonces, en el 2002, recibimos el libro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, que contenía nuevas lecciones, ejercicios y unas páginas donde anotar nuestro progreso. Queda claro que al debido tiempo, Jehová nos ha dado lo que necesitamos para ser mejores maestros. ¿Habrá llegado el momento de tener una nueva publicación que nos ayude a ser mejores maestros? Analicemos el libro Benefíciese. Primero, la terminología. El contenido del libro, incluso el título, hace referencia a la Escuela del Ministerio Teocrático, una escuela que ya no existe como tal. Segundo, la facilidad de uso. No es fácil encontrar las ideas clave en un libro de 53 lecciones. Un anciano de Georgia, Estados Unidos, escribió, «El auditorio casi no tiene tiempo para encontrar la parte del libro que está citando el presidente». Tercero, la traducción. No es fácil traducir un libro tan extenso. De hecho, hay más de 200 idiomas que cuentan con la guía de actividades, pero no con el libro Benefíciese. Por estas razones y por muchas más, nos alegra anunciar una nueva publicación que resuelve todo lo que hemos dicho y que ayudará al pueblo de Dios a mejorar su enseñanza. Es un folleto de 28 páginas titulado Seamos mejores lectores y maestros. El presidente les dirá cuándo podrán obtener un ejemplar. Y no se preocupen, no tendrán que esperar 6 meses. Además, pronto se revisarán y se harán disponibles las instrucciones para la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Las congregaciones de todo el mundo empezarán a usar este folleto en la reunión de entre semana a partir del 7 de enero de 2019. Pero no se deshagan de su libro Benefíciese. Aunque no lo usaremos en la reunión, sigue siendo una excelente obra de referencia.
¿Les gustaría saber más detalles de este nuevo folleto? Empecemos por su brevedad. Solo tiene 20 lecciones, una por página. ¿Significa esto que faltan lecciones importantes? No. En muchos casos, se han fusionado lecciones que estaban relacionadas. Por ejemplo, la lección 5, Leer con exactitud, incluye ideas clave de 3 lecciones del libro Benefíciese: lectura precisa, articulación clara y pronunciación correcta. A fin de cuentas, leer con exactitud es leer con precisión y articular y pronunciar bien todas las palabras. Ah, por cierto, el folleto no recomienda que movamos el brazo haciendo ochos, así que no tienen que preocuparse. Hablemos ahora de su claridad. Cada lección contiene 2 o 3 puntos principales con instrucciones sencillas y directas. En algunas lecciones, hay puntos principales que van acompañados de sugerencias prácticas. Además, muchas lecciones también tienen un recuadro titulado Para predicar. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los consejos del folleto son prácticos para predicar y enseñar en la congregación, en estos recuadros encontramos sugerencias que solo son útiles para predicar. La siguiente característica les encantará: mi progreso. Esta sección está al final del folleto y es para que usted anote la fecha en la que tuvo en cuenta cada lección. Enseguida les daremos más detalles. Bueno, estas son algunas características. Ahora bien, ¿cómo ha resuelto el nuevo folleto los problemas que mencionamos antes? Es decir, la terminología, la facilidad de uso y la traducción. Empecemos por la terminología. El folleto usa expresiones actualizadas sin mencionar nombres de reuniones o asignaciones. Así no tendremos que revisarlo tan a menudo. Pasemos ahora a la facilidad de uso. Al tener menos lecciones y un diseño más sencillo, el presidente podrá destacar más rápido los puntos principales y el auditorio podrá seguir sus comentarios. Además, y sé que los ancianos se van a alegrar mucho, se ha intentado simplificar el trabajo del presidente y del superintendente de la reunión Vida y Ministerio. A partir del 7 de enero de 2019, las instrucciones de las asignaciones estudiantiles que aparecen en la guía de actividades incluirán entre paréntesis la lección que deberá tener en cuenta el estudiante. Por ejemplo, la semana del 7 de enero en todo el mundo, los hermanos que tengan asignada la lectura de la Biblia analizarán la lección 5 titulada Leer con exactitud. Sabíamos que este cambio les iba a gustar. Ya no será necesario que el presidente y el superintendente de la reunión Vida y Ministerio lleven registro de las lecciones que asignan a los estudiantes. ¿Les gustaría ver cómo un presidente usa el nuevo folleto para ayudar a un estudiante? Veámoslo. Del distrito jurisdiccional de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Daniel estuvo en la corte del rey. Gracias, hermano Gómez, por su excelente lectura. Fue exacta y fluida, y pudimos notar que se había preparado muy bien. Usted tenía asignada la lección 10, modular la voz. El resumen explica que tenemos 2 objetivos al modular la voz. Uno es despertar emociones. Y despertó nuestras emociones cuando leyó Daniel 2:47. Verdaderamente el Dios de ustedes es un Dios de dioses. Al usar un tono de voz más agudo, transmitió la intensidad y la sorpresa de las palabras de Nabucodonosor. Muy bien. El segundo objetivo es transmitir con claridad las ideas. Una manera de hacerlo es elevando el volumen. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal del versículo 44? ¿Verdad que es que Jehová establecerá un reino? Así que en vez de destacar la palabra reyes, podría elevar el volumen a leer Dios del cielo. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Eso es algo que puede intentar cuando se prepare para leer de la Biblia. Busque las ideas principales de cada versículo y luego intente destacarlas variando el tono, el ritmo o el volumen. Gracias, hermano Gómez. Buen trabajo. En la siguiente parte veremos un discurso.
Qué buen ejemplo de cómo el presidente puede dar un consejo breve y práctico en un minuto. Pero si el estudiante lo hizo bien, ¿dónde escribirá la fecha el presidente? En ningún sitio. Entonces, ¿quién escribirá las fechas en la página titulada Mi Progreso? El estudiante, no el presidente. ¿Y cuándo anotará la fecha? Eso dependerá de cada estudiante. Es probable que muchos anoten la fecha de la asignación en la que pondrán en práctica la lección. Quienes no tengan asignaciones estudiantiles con tanta frecuencia como los ancianos, quizás decidan estudiar las lecciones por su cuenta. Cada uno puede decidir cómo y cuándo usar esta página para llevar registro de su progreso. Esta página es para uso personal. Bueno, hasta ahora hemos visto la necesidad de emplear terminología actualizada y un diseño más sencillo. Veamos ahora el tercer punto, la traducción. Les alegrará saber que el cuerpo gobernante ya ha aprobado que este folleto se traduzca a más de 350 idiomas. Más del doble de los idiomas a los que se ha traducido el libro Benefíciese. Se puede traducir a tantos idiomas porque es un folleto breve. Pero eso también significa que contiene menos ejemplos prácticos en cada lección. ¿Verdad que sería bueno saber cómo poner en práctica las lecciones al enseñar en la congregación y al predicar? Claro que sí. Por esa razón, el cuerpo gobernante ha aprobado la producción de 20 videos, uno por lección, que muestran cómo poner en práctica cada una de ellas. Veamos el video de la primera, cómo hacer una buena introducción. Usted está en el Salón del Reino a punto de dar un discurso público. ¿Le prestará atención el auditorio? Mucho dependerá de su introducción. Las introducciones eficaces captan la atención, indican con claridad el tema y muestran por qué es importante ese tema para los oyentes. Veamos cómo empieza este hermano su discurso. Como dijo el presidente de la reunión, vamos a hablar de la muerte y de cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Leamos un texto, Eclesiastés 9:5. Entonces, ¿qué le parece? ¿Indicó con claridad el tema? Sí. ¿Captó la atención? No mucho. ¿Mostró por qué es importante el tema? No. ¿De qué otra manera podría presentarlo? Veamos. A lo largo de la historia, nadie ha escapado de las garras de la muerte. ¿Cuántas vidas quedan truncadas por culpa de enfermedades y otros sucesos inesperados? Si usted ha perdido a un ser querido, sin duda sabe cuánto dolor causa la muerte. ¿Cómo es posible que algo que duele tanto sea una parte natural de la vida? La Biblia es la única que nos explica por qué morimos, a dónde vamos cuando morimos y cómo se vencerá a la muerte. Analicemos estos 3 puntos. Estos principios sirven para presentar discursos sobre cualquier tema. Ahora bien, ¿cómo hacer una buena introducción al predicar? Recuerde que en la mayoría de los casos, la persona no lo conoce. Así que intente no asustarla. Preséntese lo antes posible. A fin de averiguar qué puede interesarle, fíjese en su entorno y en lo que está haciendo. Podría comenzar haciéndole una pregunta o un breve comentario sobre esas cosas. Veamos un ejemplo. Hola, me llamo Ana. Vengo a hablarle del propósito de Dios para el futuro. Vea lo que dice la Biblia. Lo siento, pero estoy ocupada. ¿Fue eficaz la introducción? La señora no quiso conversar, así que es obvio que la introducción no captó su atención. ¿Cómo podría la publicadora haber empezado la conversación? Buenos días.
Tiene un jardín precioso. Seguro que le da mucho trabajo, Ni se imagina. pero el esfuerzo ha valido la pena. Gracias. Por cierto, me llamo Ana y ella es Inés. Hola, soy Emily. Emily, se nota que dedica mucho tiempo a cuidar de su jardín y nuestro creador se preocupará tanto por el planeta como usted por su jardín. Como la publicadora tomó en cuenta lo que le interesaba a la persona, aumentaron las posibilidades de iniciar una conversación y hablar sobre el reino. Lo mismo puede hacerse en las zonas urbanas, donde la gente espera que vayamos al grano. En esos casos, trate de incluir una pregunta o un comentario que haga pensar a la persona. Las introducciones eficaces son el primer paso para tener conversaciones provechosas sobre las buenas noticias del reino. Jesús predijo que la predicación de las buenas noticias del reino terminará cuando llegue el fin, así que nuestra obra es urgente. Sin embargo, nuestra labor de enseñanza no ha hecho más que empezar. Isaías 26:9 dice que, cuando Jehová juzga la tierra, sus habitantes aprenden justicia. Y así será en el nuevo mundo. Pronto, la gran muchedumbre tendrá que enseñar a miles de resucitados. Puede que usted tenga que dar clases a alguien que vivió hace más de 3000 años. Seguro que se alegrará de haber aprendido a explicar las palabras poco conocidas en la lección 17, titulada Hablar con sencillez. O puede que la persona haya vivido en la Edad Media, cuando a la gente se le enseñaba a temer al clero en vez de a amar a Dios. Qué bueno que gracias a la lección 19, usted ya sabrá llegar al corazón. Y cuando tenga que resumir todo lo que Jehová hizo por su pueblo en los últimos días, tendrá que hacerlo de manera sencilla, algo que ya habrá aprendido en la lección 14, destacar los puntos principales. Pero bueno, ahora mismo también deberíamos ser maestros. Por eso, usemos este nuevo folleto para ser cada vez mejores lectores y maestros. Entonces, como dice la Biblia, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Muchas gracias, hermano Cook. Nos alegra que ahora formes parte del cuerpo gobernante. Como decía el hermano Sidlick, el Señor sabía que necesitábamos tu ayuda. Aún no lo imito bien. Tenemos el siguiente anuncio acerca de este maravilloso folleto. Daré el anuncio correcto esta vez. Lo verifiqué 2 veces. Podrán encontrar el folleto Maestros en todos los idiomas disponibles en jw.org, la biblioteca en línea Watchtower y JW Library el lunes 8 de octubre de 2018. Pero si desean utilizar la versión impresa de esta publicación, podrán obtener un ejemplar después de que concluya el programa en todos los lugares donde se está celebrando la reunión anual. Esto incluye el vestíbulo principal de los edificios de viviendas para quienes están viendo esta reunión desde sus habitaciones en Betel. Podrán solicitar más ejemplares impresos a través de sus congregaciones. Así que el lunes, en 2 días, lo tendrán en formato electrónico. A continuación, tendremos el placer de escuchar al hermano Anthony Morris. Él nos presentará el apasionante discurso Ahí está. Espero que mi presentación haya estado a la altura de semejante título, hermano Morris. Luego hablamos, ¿ok? Ya se me echó a perder la introducción. Pero bueno, sin duda, todos disfrutamos mucho de ver el video sobre la nueva exposición en el museo.
y oír al hermano Frederick Franz hablar de lo que sucedió tras el asesinato del archiduque y decir, ¡ajá! Ahí está. Pues eso era lo que él y los demás hermanos estaban esperando. Aquello debió ser muy emocionante. Ahora bien, hoy algunos nos critican y dicen que no se cumplieron todas nuestras expectativas. Sin embargo, llama la atención que mucha gente reconociera que 1914 fue un año muy significativo. Miren, hace mucho tiempo que tengo esta copia guardada. Es de la revista The World Magazine, que en su época era muy popular, aunque creo que dejó de publicarse en 1931. Dice, fin de todos los reinos en 1914, la profecía que por 25 años han proclamado los auroristas milenarios. Muchos leyeron esto, y otros periódicos publicaron notas parecidas. Decía, el tremendo estallido de guerra en Europa ha cumplido una profecía extraordinaria. Durante el pasado cuarto de siglo, por medio de predicadores y de la prensa, los estudiantes internacionales de la Biblia, a quienes se conoce como auroristas milenarios, han estado proclamando que el día de la ira profetizado en la Biblia amanecería en 1914. Tengan cuidado con 1914. Ha sido el lema de centenares de evangelizadores. También me gustaría repasar con ustedes estas hermosas palabras de nuestro anuario para 1975. Las desilusiones acerca de ir al cielo en 1914 en realidad eran una cosa muy pequeña en comparación con las grandes expectativas que se realizaron aquel año. Y es que fue impresionante. En la primera mitad de 1914 no pasó nada, y se burlaron de ellos. Pero luego el archiduque fue asesinado. Esta revista se publicó el 30 de agosto de 1914. Millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Pues bien, son aquellas palabras del hermano Franz las que dan título a este discurso. Ahí está. Pero surge una pregunta. ¿Tendremos nosotros, como tuvo el hermano Franz, la oportunidad de decir con emoción, ahí está, al ver cumplirse alguna profecía bíblica? Es más, ¿podemos decirlo ya? Bueno, comencemos con una profecía del libro de Daniel. Vayamos al libro de Daniel y busquemos el capítulo 11. Daniel capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 40. Solo la primera parte. Dice, y en el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá con él, el rey del norte, en un empuje. Pues bien, el cuerpo gobernante ha estado pidiéndole a Jehová que lo ayude a entender algunos acontecimientos recientes. Sabemos que la Unión Soviética cayó en 1991. Entonces, ¿quién es hoy el rey del norte? Bueno, después de analizar la cuestión de este empuje o conflicto y de orar mucho al respecto, podemos decirles que lo que vemos nos convence de que el rey del norte es Rusia, junto con sus aliados. Hablemos de las razones que nos llevan a esta conclusión. Después de que se desintegrara la Unión Soviética, Rusia se levantó de entre las cenizas y sus aliados también. Y hemos observado dos hechos importantes. Primero, Rusia y sus aliados siguen muy activos en este empuje o conflicto contra el rey del sur. Hablaremos de eso en un instante. Y segundo, sus gobiernos son los que más están persiguiendo al pueblo de Dios y tratando de estorbar su obra. Volvamos al empuje mencionado en Daniel. Este incluye ciberespionaje, ataques cibernéticos, guerras comerciales, sí, las llaman guerras, y la ocupación de territorios vecinos, como si de una inundación se tratara. Estos temas aparecen constantemente en las noticias. Todos lo hemos visto. ¿Ha permanecido el rey del norte en un estado de inactividad? No. Más bien, parece estar más ocupado que nunca en su empuje contra el rey del sur. Así que ahí está.
En este momento podemos decirles que Rusia y sus aliados son el rey del norte y que están muy activos en este empuje. De hecho, Rusia llevó a cabo el mes pasado las mayores maniobras militares desde la década de 1980, cuando aún existía la Unión Soviética. Y en las maniobras también participaron sus aliados. Así que ahí está. Estamos seguros de que ellos son el rey del norte y de que estos acontecimientos son parte del empuje o conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Ahora bien, ¿tendrá el esclavo fiel alguna oportunidad más de decir, ahí está, al ver cumplirse otra profecía bíblica? Pues hay una profecía con la que muchos estamos muy familiarizados, en particular los presentes en este salón de asambleas, quienes llevamos décadas sirviendo a Jehová. Nos referimos a la profecía del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Vayamos al capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses y leamos los versículos 2 y 3. Porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo, paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Pues bien, para que tengamos claro lo que se ha publicado sobre este asunto, repasemos juntos la atalaya del 15 de septiembre de 2012. Allí decía, el apóstol hace referencia al día de Jehová, que en este pasaje es el período que comenzará con la destrucción de la religión falsa y culminará en la guerra de Armagedón. Justo antes de que ese día de Jehová comience, los líderes mundiales estarán exclamando paz y seguridad, lo cual puede referirse a un único suceso o a una serie de ellos. Las naciones tal vez crean que están cerca de solucionar algunos de sus mayores problemas. La pregunta que nos surge después de leer esto es, ¿podrá el esclavo fiel decirle en algún momento a la hermandad, ahí está? ¿Podrá decirles, este es el cumplimiento de la profecía sobre el grito de paz y seguridad? Analicemos las siguientes palabras, publicadas en la atalaya del 1 de febrero de 2004, página 21. Las profecías bíblicas a menudo solo se comprenden del todo después de cumplirse o mientras se van realizando. Qué interesante, ¿verdad? Mantengamos esto en mente, pues enseguida hablaremos sobre ello. Y sí, cuando se cumple una profecía, decimos, mira. Pero antes de hablar de lo que acabamos de leer, me gustaría que pensaran en lo que sucedió en 1986. Tal vez algunos de los que llevan más tiempo sirviendo a Jehová lo recuerden. ¿Qué sucedió aquel año? Antes de que llegara el mes de enero de 1986, las Naciones Unidas animaron a los países a prepararse. Querían que los gobiernos declararan un cese al fuego, por lo menos aquel año, al que llamaron el Año Internacional de la Paz. ¡Wow! Los que vivimos aquella época pensamos, interesante. El mundo tenía grandes expectativas. El Papa reunió a todos los líderes religiosos en Asís, Italia, para orarle a quien sea que ellos le oran. Y estaban muy entusiasmados con la idea de que hubiera paz en la tierra. ¿Qué decidió hacer el esclavo fiel en ese momento? La decisión que tomaron los hermanos habla muy bien de ellos. La atalaya del 1 de octubre de 1985, página 18, publicada unos meses antes de la llegada de 1986, afirmó: los cristianos no pueden decir de antemano, ni con exactitud, cuándo estallará la gran tribulación. Punto. Jehová Dios no ha revelado aquel día o la hora. Así que cuando, por ejemplo, las Naciones Unidas declaran el año 1986 un año internacional de la paz, los cristianos observan con interés el acontecimiento
pero no pueden decir de antemano si éste resultará ser el cumplimiento de las palabras de Pablo. De todos modos, permanecimos atentos, y el Espíritu de Dios dirigió a su pueblo, sobre todo al esclavo, quien no solo fue fiel, sino prudente. No dijo, ahí está, se cumplió la profecía. No hizo eso. Pero si aún tienen ahí el pasaje del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, me gustaría que fijaran su atención en un detalle. Por lo general, leemos los versículos 2 y 3 y no el 4. Leamos el 4. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones. Los ladrones hacen sus fechorías en la oscuridad, pero nosotros somos hijos de la luz. Nosotros, los fieles siervos del Dios verdadero, que seguimos la guía de la parte terrestre de su organización, no vamos a quedarnos a oscuras. A esto sumemos lo que leímos en la Atalaya de 2004. Las profecías bíblicas solo se comprenden del todo después de cumplirse, o como también dijimos, mientras se van realizando. Entonces, surge la pregunta: ¿podrá el esclavo fiel, a medida que se va realizando la profecía de Primera a los Tesalonicenses, decir, ahí está? Esto es lo que esperábamos. Pues habrá que esperar para ver. Pero queremos aprovechar la oportunidad para advertirles algo, pues sabemos que todos somos imperfectos. Hay que permanecer atentos, pero no creernos todo lo que dicen por ahí. Puede que algún político diga algo sobre la paz y entonces uno empiece a decir en las redes sociales, ¡ahí está! Ese mensaje lo debe transmitir el medio que Dios ha establecido. Y si el Espíritu Santo impulsa al esclavo fiel a hacer ese anuncio, y esa es la voluntad de Jehová, pues muy bien. Pero no crean todo lo que escuchen. Jehová tiene su forma de hacer las cosas. Respetemos eso y tendremos su bendición. Ahora bien, recuerden que el día de Jehová comenzará cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad. Vayamos al capítulo 17 de Revelación. ¡Qué palabras tan emocionantes! Seguro que las hemos leído muchas veces, pero repasarlas fortalece nuestro corazón. Comencemos en el versículo 15. Y me dice, las aguas que viste donde está sentada la ramera, el imperio mundial de la religión falsa, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Esto es lo que va a suceder. Y si lo pensamos, es prácticamente increíble. Los gobiernos no lo tienen planeado, al menos por el momento. Pero Jehová hará que una parte del sistema de Satanás destruya a otra parte de ese mismo sistema. Solo el Todopoderoso es capaz de causar algo así. De manera que, cuando esto se cumpla y Babilonia la Grande sea destruida, estará de más publicar una noticia de última hora. Por todo el mundo, ustedes estarán diciendo, ahí está. Ha comenzado la gran tribulación. Y a quienes sienten algo de preocupación, les podemos asegurar que mientras todo eso esté sucediendo, nadie tendrá razón para sentir terror. No. Ustedes se pondrán de pie, levantarán la cabeza y podrán afirmar, aquí está. Llegó nuestra liberación.
Muchísimas gracias, hermano Morris. Ahora tenemos aún más ganas de ver lo que nos espera dentro de muy poco. Y muchas gracias por revelarnos quién es el Rey del Norte. From the King of the North.